Sí. Pues ya lo han oído, y ahora sí, mucho que hablar en no solo términos económicos, sino también geopolíticos. José de la Morena, te doy la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, a estas horas distintas y diversas las noticias que nos llegan y las noticias del día que analizamos. La primera, un avión militar ruso que se ha estrellado en la costa del Pacífico de Rusia. Precisamente un avión que ya han descartado en todo caso. Dicen era un avión militar, sí, pero estaba realizando una serie de ejercicios y durante esa misión de entrenamiento ha tenido el accidente. Se desconoce el destino de los tripulantes, aún les andan buscando. El ejército ruso lo que se ha informado es de que ese MiG-31 ha caído en la bahía de Abacha, en la península de Kamchatka, es decir, en la parte sur del país. Insisto, una noticia que permite a Rusia salir primero al encuentro de la rumorología que decía que podía haber determinadas circunstancias alrededor de este siniestro y segundo, anunciar que de momento no se han localizado los restos de los dos tripulantes de ese avión militar. Por cierto, que al respecto de todo esto, Rusia lo que sí ha dicho es que los ataques con drones que están llegando desde Ucrania no se estarían produciendo si la OTAN y Estados Unidos no estuvieran detrás. Es decir, no es que les achaque directamente la responsabilidad de lo ocurrido, pero sí que es verdad que dice, ojo, no son ataques que Ucrania pudiera perpetrar, pudiera realizar si no tuviera detrás a la OTAN y a Estados Unidos cubriéndole precisamente este tipo de circunstancias. En concreto, las autoridades rusas han anunciado que han derribado 5 drones ucranianos que estaban sobrevolando Moscú y que no sería posible que esto estuviera ocurriendo sin la ayuda que le proporciona el régimen, dicen ellos, el llamado régimen de Kiev, de Zelensky y Estados Unidos y la OTAN. Lo cierto es que el gobierno de Zelensky desde Ucrania no ha querido tampoco entrar al paso de esta información, como no han salido tampoco nadie desde la OTAN ni desde Estados Unidos. Por cierto, que Zelensky sí que ha estado alabando precisamente a la OTAN y a Jens Stoltenberg a este respecto. La verdad, en el día de hoy, además ha dicho que está maravillado de la presencia del propio Stoltenberg al frente de la OTAN y de cómo está gestionando este tipo de situaciones. Al respecto, en la clave de peticiones, protagonismo para Rumanía, que en el día de hoy ha pedido a Francia, a Alemania y a sus socios que cumplan lo que están diciendo. En concreto, más a Alemania que a ninguno, a Frank-Walter Steinmeier, al presidente alemán, que se comprometió el pasado mes de mayo a reforzar el flanco de la OTAN, esa parte más pegada a Rumanía, y con cierta tensión, y desde el gobierno aseguran, no con miedo, pero sí desde el respeto que se produce en determinadas circunstancias en esa frontera, piden que se refuerce ese flanco de la OTAN y que lo haga ya. En concreto, además, piden que las tropas que envíe la OTAN sean esas tropas alemanas que prometió el propio Frank-Walter Steinmeier. Una, de momento, demanda de Rumanía que no ha tenido respuesta, pero que se entiende, la tendrá en los próximos días, si no en la misma noche de hoy, ya que Alemania, como le decimos, se vino comprometiendo a esto desde el pasado mes de mayo, casi, bueno, pues 2 meses ya, desde que el 7 de mayo, en ese entorno de las primeras semanas de mayo, el propio Steinmeier dijera que efectivamente esas tropas tenían que llegar para reforzar el flanco Y con todos estos asuntos y mirando evidentemente todavía de soslayo a la cumbre que ha arrancado de Shanghái, a esa OCS, esa cumbre donde se están reuniendo en realidad todos los BRICS intentando mostrar una fortaleza. Bueno, ya ha estado Vladimir Putin apuntando precisamente a que no se van a oponer siempre a las sanciones, siempre a las sanciones, y que lo que no se van es a resignar. Perdónenme. De hecho, sobre esa resignación habla Putin de que no tienen ningún problema en intentar buscar nuevos socios y que eso se ve claramente en la reunión de los OCS, en esa reunión de Shanghái. Al respecto, Marta Vilar, muy buenas noches. Pues sí, muy buenas tardes. Hoy la atención mediática geopolítica ha estado puesta en China, porque allí precisamente se ha celebrado la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, una cumbre liderada por China en este caso, y donde, por cierto, hoy ha participado de forma telemática Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha hablado de una guerra híbrida directamente con Occidente. Ha hablado también de las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia y que insiste Vladimir Putin en que van a seguir oponiéndose desde Rusia a esas sanciones. Y también más cuestiones que se han tratado en el día de hoy. Ha hablado el presidente ruso, por supuesto, también de lo ocurrido hace ya aproximadamente una semana, un poco más de una semana. Esa rebelión del grupo Wagner, del grupo de mercenarios, el pasado sábado 24 de junio, que ahora dice Vladimir Putin que en este caso ha hecho que el apoyo
precisamente a él, a Vladimir Putin, haya aumentado en Rusia, concretamente. Esto contrasta también con algunos datos de otras encuestas independientes que aseguran que Vladimir Putin pues, podría haberse visto debilitado precisamente por lo ocurrido. De hecho, una encuesta que citábamos aquí en Negocios Televisión el pasado viernes aseguraba que ya la mayoría de la población rusa, de la sociedad rusa, estaba a favor de que Rusia intentara establecer o intentara negociar la paz con Ucrania, a pesar de que antes de que se hubiera producido ese motín, la mayoría lo que seguía queriendo era que esa guerra continuara en Ucrania. Un Vladimir Putin que ha hablado hoy en esa cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái, donde también ha estado Xi Jinping, el presidente ruso, y donde, por cierto, ha vuelto a hablar de Guerra Fría y ha insistido también en que desde China se oponen a este decoupling, ese desacople por el que abogan algunos países occidentales, como es el caso de Estados Unidos o países europeos. Y enseguida vamos a ponerles algunos de esos fragmentos para que puedan escuchar ustedes mismos las palabras que hoy ha pronunciado Vladimir Putin y también el presidente chino, Xi Jinping. Hybrid warfare was unleashed against us. They are using unprecedented, illegitimate anti-Russian sanctions. I would like to emphasize that Russia counters all these external pressure, sanctions, provocations, and under current conditions, our country continues to develop consistently. The Russian people, as never before, has become consolidated. Unity and high responsibility for the destiny of the homeland. The entire society has demonstrated when they stood united against an attempt of armed rebellion. Using this opportunity, I would like to thank my counterparts from the Shanghai Cooperation Organization member states who expressed the support to the actions of the Russian authorities to protect the constitutional order, lives and safety of our people. We appreciate it. We will continue to strengthen ties with the SCO member states, and these ties are becoming stronger and stronger. Gracias, Marta. Por cierto, que sobre esa cumbre de los OCS, esa cumbre OCS, cumbre en Shanghái, cumbre de los BRICS, se ha hablado mucho también de lo que se está firmando, sobre todo en la diatriba que hay contra el dólar, de lo que se está firmando y acordando entre China y otros países, en particular en África. Allí la inversión, bueno, pues se está empezando a firmar en yuanes. 19.000 millones de yuanes que se está firmando exactamente. Sergio Fernández, cuéntanos. Muy buenas noches. Siguen las noticias en torno a los BRICS, siguen las noticias también en torno a la desdolarización y la última de ellas concierne a China y a África. Y es que China está avanzando para generar un acuerdo comercial por valor de 19.000 millones de dólares con África y ojo, porque van a utilizar el yuan chino como método de pago. La exposición económica y comercial entre China y África en curso tiene como objetivo desafiar la trampa de la deuda occidental y marcar el comienzo de una nueva era que fomenta los lazos comerciales, según apuntan los informes. El movimiento de este acuerdo entre China y África se produce precisamente cuando hay un gran puñado de países africanos que están buscando unirse a los BRICS y aceptar una nueva moneda que se va a discutir en la próxima reunión que va a tener lugar en el mes de agosto. De hecho, la exposición comercial anual tiene como objetivo fortalecer las asociaciones comerciales a largo plazo y se espera que genere 19.000 millones de dólares en acuerdos. Este acuerdo comercial multimillonario podría liquidarse en el yuan chino y no en el dólar estadounidense. El desarrollo además llega en un momento en el que el presidente de Kenia, William Ruto, instó a las naciones africanas a dejar de usar el dólar estadounidense para el comercio mundial. De hecho, Ruto pidió a los países africanos que paguen con el dólar estadounidense únicamente cuando liquiden transacciones transfronterizas con los Estados Unidos y también aconsejó a África que use sus monedas locales para pagos internacionales y que refuerce las economías nativas, muy parecido a lo que se está apuntando, por ejemplo, desde Brasil o desde Argentina en cuanto a la desdolarización y también en cuanto a usar monedas locales. Los países de África, América Latina y Asia están buscando monedas alternativas para deshacerse del dólar estadounidense para las transacciones globales. De hecho, la moneda BRICS, que en principio se va a lanzar próximamente,
podría ser aceptada por un puñado de países y desafiar la supremacía del dólar estadounidense, que sigue en problemas, siguen sumándose países que quieren deshacerse, quieren desligarse del dólar, y en este caso muy relacionado también con los BRICS, con un acuerdo entre China y África por valor de nada más y nada menos que 19.000 millones de dólares. Gracias, Sergio. Bueno, todo esto en lo que tiene que ver con esa parte más geopolítica, pero si me permitís, en la parte económica, antes de ir a Grecia, protagonista sin duda del día por las palabras de Mitsotakis, ya presidente oficialmente, ya primer ministro, perdón, de Grecia. Antes de ir con eso, el protagonismo ha estado en la curva de los Estados Unidos, en la curva de tipos de la que tantas veces les hemos hablado. Vuelve otra vez a niveles de, bueno, finales de 1900. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el punto exacto? Y nuevamente invertida esa curva de tipos, ya lo saben, probablemente mal augurio. Javi Luengo, buenísimas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. La inversión, la curva de tipos concretamente, vuelve a ser hoy noticia. La línea que conecta los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, según la duración, ha vuelto a profundizar en las últimas horas. En la 2 años y en la 10 años, el T-Note ya están en el diferencial más alto desde 1981. Están en los 108 puntos básicos después de que la rentabilidad, el rendimiento del bono a 2 años del Tesoro esté en la zona del 4,9 y el a 10 sobre el 3,8. Lo habitual de la curva de tipos es que se muestra en pendiente, ya lo saben, a mayor duración del bono, mayor incertidumbre, mayor rentabilidad para el inversor. Cuando se produce una inversión como la que hemos citado, del 4,9 al 3,8, entre diferencial 2 a 10 años, se descuenta ya por el mercado que los tipos altos van a dañar la economía y los bancos centrales van a tener que bajarlos. Es por eso que Estados Unidos se ha tenido históricamente como indicador de lo que va a pasar en la economía. Esta inversión de la curva de tipos, el preludio a la recesión en los meses siguientes, y poníamos como referencia, es lo más pronunciado desde 1981, cuando las agresivas subidas de tipos de la Fed de Volcker para tratar de domesticar a la economía acabaron con una posterior recesión económica. Gracias, Javi Luengo, como siempre. Bueno, esto es una de las claves del día. La otra, sin ninguna duda, pasa, como les decía, por Mitsotakis, por el primer ministro griego, que ha prometido devolver anticipadamente los préstamos del rescate. Ojo, anticipadamente. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Y quién se lo dice ahora a Grecia? Kyriakos Mitsotakis se ha comprometido a pagar 2 años de préstamos de rescate antes de lo previsto. Dice que es una señal de confianza que le quiere mandar a los mercados, y sin duda lo es a la hora de comenzar este segundo mandato. Dice en concreto, textualmente, podremos pagar antes de fin de año, antes de tiempo. Una entrevista que ha realizado con los compañeros de Bloomberg Televisión, allí ha dicho que es un compromiso con los propios inversores. En total va a tratar de reducir la deuda de Grecia por unos 356.000 millones de euros, es decir, ya saben que además la deuda de Grecia con la zona euro es la más alta en esa relación. Bueno, pues de esta forma supone una reducción importantísima que permite, uno, volver a engordar el balance europeo para otro tipo de acciones, pero sobre todo cumplir a Grecia un compromiso importante y hacer ver que efectivamente está habiendo dinero. Es curioso, de todas formas, la capacidad de recuperación que ha tenido Grecia después de todo esto, y es evidente que Mitsotakis manda una señal muy buena al mercado en un momento muy concreto. Insisto, 356.000 millones devueltos antes de tiempo. En fin, hasta aquí algunas de las noticias del día, de un día, bueno, como siempre, movidito y marcado por esa agenda geopolítica. En todo caso, hay más, y como siempre les dejamos con más en Negocios Televisión.